Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy hacemos esta bonita bolsa circular. Como veis, tiene un montón de compartimentos en el exterior que hemos decorado con unos botones y un compartimento central de donde cuelgan las asas. Además, he usado una combinación de telas un poco arriesgada para que veáis que hay veces que estas combinaciones funcionan. Hemos puesto lunares y una tela de flores. Vais a ver que es una labor bastante sencilla, no tiene una dificultad especial su realización y el resultado, como veis, es bien bonito. Esta bolsa la podemos utilizar para labores como neceser o incluso para llevar la comida. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales: una tela para el forro, una tela para los bolsillos exteriores y una tela para el cuerpo principal de la bolsa de labores. También tenemos un cordón que nos va a servir para cerrar el trabajo, botones que emplearemos tanto para decorar como para sujetar las asas, una cinta decorativa y para darle cuerpo y forma al trabajo voy a utilizar guata de algodón. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos preparando la base de nuestra cesta de costura. Para ello tomamos una pieza del forro de 35 x 35 y sobre esta base lo que vamos a hacer es el diseño del acolchado. Yo voy a hacer unos cuadrados haciendo líneas perpendiculares que tengan una distancia unas de otras de 3 centímetros. Vamos a marcarlo para así saber luego por dónde tenemos que acolchar. Cuando hayáis realizado el diseño del acolchado, vamos a formar el siguiente sándwich. Pondremos en primer lugar una pieza de la tela de flores con el derecho hacia la mesa. A continuación colocaremos la guata de algodón que nos va a servir para darle cuerpo y forma. Y en último lugar colocaremos la tela de forro con el diseño que hemos hecho de acolchado. Tenemos ahora que sujetar estas piezas entre sí, bien con alfileres o bien con cola temporal, que es lo que voy a hacer yo. Y ahora ya comenzamos a acolchar por las marcas que hemos realizado con un hilo al tono. Una vez que hayáis terminado de acolchar, dibujamos un círculo de 24 centímetros de diámetro y cortamos la pieza dejando 1 centímetro todo alrededor del círculo que acabamos de dibujar. Esta pieza la dejamos ahora aparte porque vamos a continuar preparando el bolsillo exterior. Para hacer el bolsillo exterior tomamos una pieza que tiene un largo de 78 centímetros y un alto de 26 y lo que vamos a hacer es doblarla de manera longitudinal para que quede con un tamaño de 13 por 78. Cuando la tengamos así doblada vamos a planchar para que este doblez nos quede bien marcado. Una vez que hayáis planchado la pieza de lunares, tomamos una pieza de guata. En esta ocasión tiene un largo de 78, que es el mismo que la pieza de lunares, pero un alto de 12. Esta pieza, una vez doblada, tiene un alto de aproximadamente 13 centímetros, puesto que tenía 26 sin doblar. Abrimos la pieza y vamos a colocar la guata en el interior. Vamos a alinear perfectamente a los lados, porque justo tiene el mismo largo, y uno de los lados largos lo alineamos con el doblez, quedando este lado, como veis, de tela con un poquito menos de guata, justo el centímetro que hemos cortado de menos. Ahora lo que tenemos que hacer es a uno de los dos lados sujetar la guata. Lo haremos o bien con alfileres o bien de nuevo utilizando el pegamento temporal. Ya tengo la guata pegada a la tela. También tenéis la opción de utilizar guata termoadhesiva, que es una guata que por uno de los dos lados lleva pegamento y daríamos un poquito de calor y quedarían unidas las piezas. Ahora volteamos y vamos a utilizar la marca que hemos hecho central doblando la tela para que nos sirva de referencia a la hora de colocar el adorno exterior. Yo en este caso quiero colocarlo, voy a doblar la tela de manera que las ondas sobresalgan un poquito. Entonces sé que tengo que alinear esta parte interior del zigzag justo con el doblez. Lo que voy a hacer es sujetarlo primero con un hilván para luego darle un pespunte a máquina. Ponemos primero siempre la cinta y luego vamos a cerrar las piezas. Lo hacemos así para que el comienzo y el final de la cinta no queden vistos y queden dentro de la costura de unión
de la parte de la tela de lunares. Mirad, ya he dado el pespunte y al doblar, fijaros qué bonitas quedan las ondas estando fuera de la tela de lunares. Ahora lo que vamos a hacer es ya poner derecho con derecho, alinear justo en el lado más corto los bordes de la tela, vamos a sujetar con unos alfileres y vamos a dar aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Ya he dado este pespunte y ahora, antes de colocar la pieza en su posición, voy a retirar con la ayuda de una tijera pequeña el exceso de guata que tenemos justo al borde de la costura. Cuando hayáis cortado la guata, vamos a colocar esta pieza en la posición en la que va a ir en la cesta de labores. Y vamos a hacer una serie de marcas para luego los bolsillos que va a tener este compartimento. Entonces, partimos de la costura y hacemos una primera marca a 12 centímetros a cada uno de los lados. Y vamos a trazar una vertical para luego dar por ahí el pespunte. Y luego, a continuación de estas dos marcas que hemos hecho a 12 centímetros de la costura, como vemos, haremos una marca a 14 centímetros. En esta ocasión la distancia es distinta porque estamos ajustando el contorno de esta pieza para tener 6 bolsillos similares. Y de nuevo trazamos una línea vertical. Y luego haremos una última marca, en esta ocasión de nuevo a 12 centímetros de estas marcas, de manera que tenemos aquí, por ejemplo, a la izquierda la costura, justo en este extremo la otra marca, y luego tenemos aquí dos marcas a cada uno de los lados. Entre esta de la izquierda y la de la derecha tenemos 14 centímetros, y de esta de la derecha a la doblez y de esta de la izquierda a la costura serían 12 centímetros. Ahora esta pieza también la dejamos aparte. Continuamos preparando el compartimento central, el que va fruncido. Para ello tenemos dos piezas que he puesto derecho con derecho de la tela principal, que tienen un tamaño de 40 centímetros por 26. Vamos a hacer unas marcas en los lados cortos para dejar un espacio para luego colocar el cordón con el que vamos a cerrar. Haremos una marca a 3 centímetros del borde y una segunda marca a 1 centímetro de la primera. Vamos a hacer estas marcas, las voy a hacer un poquito más grandes para que las veáis bien, en ambos lados. Y daremos un pespunte a ambos lados con un margen de 1 centímetro, con la excepción de este espacio que hemos marcado, que como veis es de 1 centímetro. Por tanto, daremos del borde a la marca y de la marca al final. Con los pespuntes dados a ambos lados, reservamos esta pieza y vamos a preparar el forro. Para el forro también cortamos dos piezas de 40 por 26. Ponemos derecho con derecho y en los lados más pequeños, los de 26 centímetros, daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. En esta ocasión no dejamos ninguna apertura porque solo la tenemos que dejar en el lado de la tela exterior. Tomamos ahora de nuevo la pieza que habíamos preparado de la tela de flores, la dejamos como está, y la que acabamos de coser del forro vamos a voltearla para poner la parte del derecho hacia el exterior. E introducimos esta pieza en la pieza de flores, alineando las costuras tanto a derecha como a izquierda. La única precaución que tenemos que hacer es que en un lado las costuras monten hacia la derecha y en el otro lado hacia la izquierda, como estáis viendo aquí en el vídeo, para que así no abulte. Cuando lo tengamos, vamos a sujetar con alfileres. He puesto un alfiler en las costuras, ahora simplemente vamos a estirar y las dos piezas se nos colocan solas. Voy a ir colocando alfileres para que no se nos mueva. Con las piezas así sujetas vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Este pespunte, fijaros que lo vamos a dar en el lado donde hemos hecho las dos marcas por las que no hemos cosido la tela de flores.
Con el pespunte dado vamos a voltear, dejando la parte de flores hacia afuera y la parte del forro hacia el interior. Una vez que hayáis volteado, lo que tenemos que hacer es o bien dar aquí un pespunte muy pegadito a la costura para que quede asentado, o planchar las dos piezas de tela justo al borde, que es lo que voy a hacer yo. Y con la pieza planchada, veis cómo queda la costura, vamos a trazar dos marcas, una a 2 centímetros del borde y otra a 3, y daremos por estas marcas, que las tenemos que hacer en todo el contorno, vamos a dar un pespunte. Vamos ahora a unir estas dos piezas entre sí. Vamos a hacerlo por el lado del revés para que esta pieza nos quede por fuera y esta nos quede en el interior. Volteamos también y lo que hacemos es buscar la costura de la pieza de lunares y vamos a alinearla con una de las costuras de la tela de flores que va forrada en tono claro, y cuando lo tengamos así alineado vamos a poner un alfiler y alinearemos la otra costura con la marca que está justo opuesta a la costura de la tela de lunares y también sujetamos con un alfiler. Y ahora, al estirar las piezas, vais a ver que se nos colocan prácticamente solas y que los tamaños coinciden perfectamente. Y ahora, para tener más comodidad a la hora de trabajar en los pasos que vamos a dar a continuación, vamos a dar justo por aquí, por donde hemos sujetado las distintas piezas, un zigzag para unirlas entre sí. Con el zigzag dado volteamos y lo que vamos a hacer es dar un pespunte justo por todas las marcas que hemos hecho en la tela de lunares, y así vamos a formar los distintos bolsillos. Si como yo tenéis previsto poner algún adorno en estos bolsillos, os recomiendo que lo hagáis ahora, puesto que no hemos dado estos pespuntes y va a ser mucho más cómodo colocarlo. Yo voy a coser unos botones justo en el centro de cada uno de estos bolsillos. Mirad, ya he cosido los botones y he dado las costuras formando los distintos bolsillos. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta pieza a la base. Volteamos esta pieza y vamos a dividirla en 8 partes iguales para que luego podamos unirla al círculo con mayor facilidad. Entonces, la ponemos así a la mitad, coincidiendo con las costuras de nuestro trabajo, y hacemos una marca, ponemos costura con costura, buscamos justo los lados y ahora ponemos esta marca con la contigua, y en este otro lado hacemos exactamente igual, marca con marca, y ya marcamos a los lados y buscamos las dos últimas marcas que nos quedan. Estas son muy fáciles porque solo tenemos que poner de nuevo marca con marca, marca con marca, y de esta manera hemos dividido el lateral de la bolsa en 8. Del mismo modo dividimos en 8 partes el círculo de la base. En primer lugar lo doblamos a la mitad y hacemos una marca justo aquí y aquí. Ahora ponemos esta marca con esta. Nos vamos a ayudar de un alfiler para que seamos más exactos en nuestro trabajo. Y ya tenemos otras 2 marcas hechas. Y ahora hacemos como hicimos en la parte lateral. Esta marca la uno con la siguiente. Ya estamos dividiendo en 8. Y aquí tengo una primera marca.
Aquí tengo una segunda y nos quedan las dos últimas. Soltamos el alfiler y unimos esta marca con la consecutiva, que sería aquí y aquí. Doblamos a la mitad el círculo y de nuevo hacemos dos marquitas. Y de esta forma también hemos dividido el círculo en 8 partes iguales. Y en esta pieza también vamos a hacer una marca justo a 1 centímetro del borde para asegurarnos luego que coincide todo perfectamente cuando lo vayamos a unir a la base. Y ahora ya simplemente se trata de unir estos puntos de intersección de la línea que está a 1 centímetro del borde y de las marcas que hemos hecho dividiendo en 8 con estos puntos también de intersección. Vamos a tomar un alfiler que nos va a ayudar bastante. Entonces yo lo hago coincidir de esta manera. Usamos el alfiler y cuando ya coincide voy a sujetar con una pinza y me voy al punto siguiente, que sería este, que tendría que coincidir con esta marca. Y también coloco una pinza y así vamos a ir sujetando en los 8 puntos de coincidencia. Cuando tengáis sujeto lateral y base por estos 8 puntos, lo único que vamos a hacer es acomodar el resto de la pieza. Tened en cuenta que este círculo es un poquito más grande porque incluye el margen de costura, entonces para que aquí en la marca que hemos hecho interior cuadre bien, en la parte de fuera va a sobrar un poquito de tela, pero es la forma correcta de hacerlo. Vamos a ir acomodando y cuando lo tengamos acomodado daremos un pespunte justo por la marca que tenemos del círculo en la base. Ya he dado el pespunte uniendo la base al lateral y ahora nos queda rematar esta zona. Tenéis dos opciones, o bien cortar unas tiras de la tela de forro o utilizar, como yo, una cinta de bies al tono de las telas. La voy a poner de la manera más sencilla que hay, que es simplemente doblándola sobre el contorno de las piezas que quiero recubrir y luego daré un pespunte. No es la forma que más me gusta para colocar la cinta de bies, pero como va en el interior de un trabajo en el fondo y no se va a apreciar, no merece la pena emplear más tiempo en colocarla de otra manera. Y ahora ya con esta costura rematada vamos a voltear nuestro trabajo y vamos a preparar las asas. Tenemos que sacar ahora muy bien la base, evitando que tenga arrugas. Mirad cómo va quedando nuestra bolsa de labores. Ahora lo que vamos a hacer es preparar las asas. Para hacer las asas cortamos dos tiras de 33 centímetros de largo por 8 de alto y las vamos a planchar de la siguiente manera. Con el revés hacia el interior planchamos justo a la mitad y vamos a marcar muy bien este doblez y luego vamos a volver a planchar, abrimos la pieza y doblamos hacia el interior los lados para que nos quede una tira de unos 2 centímetros de ancho. Cuando tengáis la pieza así planchada, vamos a abrirla y la vamos a colocar de esta manera, poniendo los lados que están sueltos, los que van a ir al interior hacia afuera, y vamos aquí a sujetar con un alfiler o una pinza. Vamos a hacerlo también en el otro extremo y vamos a dar justo aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Lo vamos a hacer en ambos lados. Cuando hayáis dado estos dos pespuntes, tomamos la pieza de la guata y vamos a colocarla en el interior que nos ha quedado en uno de los lados, que veis que hay como una especie de plieguecito. Pues metemos aquí la guata. Y ahora ya volteamos, vamos a estirarlo bien y vamos a colocar esta pieza en su posición, que sería justo así. Y con la ayuda de pinzas o alfileres
sujetamos todo el lateral y vamos a dar un pespunte todo alrededor de la pieza para que nos quede bien asentada. Mirad, ya tenemos las dos asas terminadas, veis que bien quedan con los pespuntes que hemos dado todo alrededor. Ahora las vamos a colocar en nuestra bolsa de labores. Entonces, lo que vamos a hacer es poner las costuras a derecha y a izquierda y justo vamos a prolongar estos bolsillos, los que nos quedan aquí en el centro, los prolongamos estas líneas hacia arriba. Yo ya he hecho aquí las marcas a derecha e izquierda y justo vamos a colocar las asas por debajo de los dos pespuntes que hemos dado para meter el cordón que nos sirve para cerrar la parte superior. Entonces tomaremos las asas, vamos a situarlas centradas, veis aquí la marca, aproximadamente 1,5 centímetros por debajo del pespunte, sujetamos aquí con un alfiler y también la colocamos en el otro lado del mismo modo, centrada con la marca como 1,5 centímetros. Yo en este caso voy a sujetar las asas a la tela de flores con la ayuda de un botón decorativo. Voy a colocar las asas en ambos lados y continuamos. Mirad, ya he cosido las asas y tenemos ya una primera opción, que es dejar la cesta como estáis viendo. Ahora lo que voy a hacer es pasar justo por las aperturas que hemos dejado aquí a los lados un cordón para que cierre frunciéndose la bolsa. Mirad, ya he colocado el cordón en ambos lados y entonces para que no quede excesivamente largo el cordón tenemos que anudar justo como veis a esta distancia. Entonces luego para tapar este nudo tenemos la opción de colocar una cuenta como la que os voy a enseñar metálica justo encima del nudo, la meteríamos por aquí y luego tiramos fuerte y pondríamos el nudo justo en el interior. Y así nos quedaría el nudo tapado. Ahora lo que hacemos es cortar, dejando aproximadamente 1,5 centímetros de largo el cordón. Y así nos quedaría terminada nuestra bolsa para labores, o bueno, realmente la podéis usar para lo que os apetezca, porque puede ser también un neceser estupendo, aprovechando estas aperturas que tienen los lados, o incluso para llevar la merienda o la comida. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.